yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cuando otra no hay. Terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto. Hermanos, buenos días. En esta mañana les saludamos a cada uno de ustedes, esperando que Dios esté bendiciendo y guardando sus vidas. Estamos con esta situación que en algún momento pensamos que yo creo que todos habíamos planeado que para estas fechas ya estaríamos reuniéndonos de manera cotidiana, de manera normal. Hay algo que nosotros tenemos que saber, hermanos: nuestras reuniones, esa palabra que se ha usado en el gobierno, la nueva normalidad, es algo que no se va a ir pronto, hermanos. Definitivamente van a haber muchos cambios en el estilo de vida que nosotros teníamos como antes, e incluso lo que nosotros hacíamos como iglesia definitivamente va a ser diferente. Así que en esta mañana queremos llevar la reflexión para ustedes. Todavía no es prudente que nuestros hermanos de la alabanza nos acompañen, así que seguiremos en este momento solamente con esta parte de la predicación, de la reflexión de la palabra. Oramos para que Dios guarde la vida de ustedes y la vida de aquellos que pues nos vean a través de este canal de YouTube. Y si ustedes lo pueden compartir con alguno de sus amigos o familiares, pues eso definitivamente estaría excelente. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje que ya estudiamos y lo hicimos aquí en una reunión, pero con ustedes presentes. Y a mí se me hace pertinente en esta ocasión regresar una vez más con la situación en la que vivimos. Hermanos, más de uno de nosotros tal vez ha visto ya de cerca a algún conocido, más de uno de nosotros tal vez le haya tocado ver a alguien cercano a nosotros de la familia ya experimentar esta enfermedad. Así que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos difíciles, eso es una realidad. Y entonces por eso regresamos a esta parte de este sermón, que yo espero que cuando ustedes lo recuerden conmigo pueda traer paz y tranquilidad, esperanza y desafío también a nuestro corazón.
Voy a evitarme en esta ocasión la lectura del pasaje, está en Marcos 6, 45 al 56. Conforme vamos avanzando en la predicación, vamos a ir leyendo los versículos y entonces aparecerá allí en la pantalla para que ustedes puedan leerlo. El pasaje, voy a repetir, es Marcos capítulo 6, versículos 45 al 56. Un Salvador confiable. Nosotros le hemos puesto nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida a un Salvador y ese Salvador es confiable. Hermanos, hay dos cosas que todo creyente no debe olvidar, sino que debe entender y aceptar. Por un lado, que en este mundo caído nosotros vamos a tener que enfrentar muchos problemas, y por el otro lado, que podemos confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de cada adversidad. En Juan 16, 33, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí nos asegura en su palabra que podemos experimentar en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, la paz de Dios, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Así que este pasaje es un pasaje muy conocido, nos presenta aspectos importantes de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos atesorar y mover siempre nuestra vida y nuestra confianza hacia Él en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Así que veamos cuáles son esos aspectos que nos muestran a ese Salvador confiable que nosotros tenemos. Número uno, nuestro Señor Jesucristo es un Salvador sabio, versículo 45. Pero antes déjenme ver el contexto del pasaje para recordarlo. La historia que se está narrando en este pasaje sucede inmediatamente, hermanos, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Juan, en el pasaje paralelo, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 15, nos dice que toda esa multitud que se había beneficiado del milagro de la multiplicación querían tomar a Jesús por la fuerza para hacerlo rey. En otras palabras, se había levantado en ellos una euforia revolucionaria que pretendía derrocar al gobernante en turno en ese momento, que era Herodes, y poder poner a este hombre que, se imaginan ustedes, fue capaz de alimentar a toda una multitud. En los pasajes dicen que eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Así que algunos comentaristas dicen que pudieron haber sido 15 hasta 20,000 personas las que estaban reunidas en esa ocasión. Entonces, ¿se imaginan ustedes un hombre que puede alimentar a toda una multitud con tan solamente 5 panes y 2 peces? Ese es un buen candidato para ocupar el trono. Pero algo importante, hermanos, esta gente no quería un Salvador. Esta gente quería un evangelista que les prometiera pura felicidad. Querían a alguien que les resolviera sus problemas más inmediatos aquí y ahora. Y es por eso, hermanos, que más adelante en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 26 del capítulo 6, el Señor Jesucristo les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. En otras palabras, el Señor Jesús les dice: ustedes me están buscando no porque entendieron el significado del milagro, de la multiplicación que yo acabo de hacer, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, esta gente no estaba viendo a Jesús como aquel que vino, escúchelo bien, hermano y amigo, a reconciliarnos con Dios. Ellos estaban viendo a Jesús como un milagrero que podía implantar en Israel el más sorprendente y maravilloso programa de seguridad social. Es por eso que en medio de aquel clamor popular, lo primero que hace el Señor es literalmente obligar a sus discípulos a que se vayan de ese lugar. Por eso estamos diciendo que Él es sabio. ¿Por qué sabio? Marcos 6:45 dice: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran al otro lado, a la ciudad de Betsaida. Es interesante notar, hermanos, que la palabra que Marcos usa aquí, hizo que entraran en la barca, es mucho más fuerte en los textos más cercanos al original y significa forzar, insistir, demandar.
La Reina Valera actualizada 2015 traduce: enseguida obligó a sus discípulos. No debemos olvidar que los discípulos también tenían conceptos erróneos acerca del reino de Dios en ese momento, hermanos. Tanto así que la noche antes del arresto, o sea, tiempo después, no mucho, pero tiempo después, ellos, y antes de la crucifixión, ellos se encontraban discutiendo entre sí para saber o para ver quiénes de ellos iban a tener los cargos más importantes en el gobierno cuando el Señor fuera proclamado públicamente como rey. Y aún después de la resurrección, en Hechos capítulo 1 versículo 6, los discípulos le preguntaban a Jesús, obviamente eso nos presenta Lucas: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estos hombres tenían una expectativa irreal de lo que implicaba el reino de Jesús en esta etapa de la historia. Estamos diciendo que nuestro Salvador es un Salvador sabio, es un Salvador confiable. ¿Por qué sabio? Porque Él sabía lo mejor para sus discípulos en este momento. No era bueno que ellos estuvieran en medio de aquella multitud eufórica que quería hacer rey a Jesús. Jesús no había venido al mundo a establecer un reino como el que la gente quería, un reino que trajera espada, un reino que derrocara a Roma y que pusiera a Israel por encima de todos los demás pueblos del mundo. El Señor Jesucristo en realidad vino a reconciliarnos con Dios a través de su propia muerte en la cruz. Él vino, hermanos, a resolver el problema que todos tenemos con la justicia perfecta de Dios a causa de nuestros pecados. La meta de Jesús en este punto de la historia no era llegar al trono, sino al Calvario, de manera que los discípulos necesitaban ser protegidos de esas expectativas triunfalistas, aunque ellos no pudieran entender lo que Jesús estaba haciendo en ese preciso momento. Hermanos, yo no sé las dificultades por las cuales tú puedas estar pasando en este momento de tu vida, pero si tu corazón está turbado porque tú no comprendes lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces debemos mirarnos en el espejo de los discípulos esa noche. Pablo dice allá en Colosenses capítulo 2 versículo 3 que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el Señor sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, aunque muchas veces tengamos la impresión de que todo se está saliendo de control. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Que tu vida no tiene sentido? ¿Que las cosas parecen estar de cabeza? ¿Que tú no ves por ninguna parte actuar el Señor en tu vida? Hermanos, el Señor Jesús es un Salvador confiable porque su sabiduría no tiene límites. Él puede ver lo que nosotros no podemos ver. Él puede prever lo que nosotros no prevemos. Los discípulos no debían quedarse allí, ni Jesús tampoco. Él necesitaba en esos momentos buscar el rostro de su Padre en oración, pero no solamente también por él, sino también hacerlo por sus discípulos, porque estos hombres estaban a punto de experimentar una situación terrible y el Señor Jesucristo va a hacer algo por ellos. Número uno, hermanos, no olvidemos, el Señor Jesús, a quien le hemos confiado nuestra vida, es un Salvador sabio. Él lo sabe todo. Número uno. Número dos, nuestro Señor Jesús es un Salvador que vela por los suyos. Versículo 47 dice: al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo. Marcos nos dice aquí de manera inmediata tres cosas. Primero, era de noche. Segundo, que la barca estaba en medio del mar. Y tercero, que el Señor estaba en tierra. Así que debemos recordar, hermanos, que él estaba en el monte orando. El Evangelio de Juan añade el detalle que los discípulos habían remado entre 25 y 30 estadios. Un estadio cubría la distancia de 180 metros. Así que estos discípulos habían
remado aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros mar adentro. Así que Marcos nos dice también en el versículo 48 que los discípulos estaban enfrentando una gran dificultad porque los vientos eran contrarios y ellos estaban remando con mucha fatiga. De hecho, hermanos, de forma literal el texto dice que los discípulos estaban siendo torturados. Así que ellos estaban tratando de mantener la barca en rumbo, tratando de mantenerla a flote porque los vientos eran contrarios. Ellos estaban siendo torturados. Y en medio de este mar embravecido, en medio de esas circunstancias, Marcos dice que Jesús los vio y al verlos remar fatigados, exactamente dice el texto. Este es un cuadro bien interesante, hermanos. El Señor está allá en el monte orando, está solo, era de noche, la barca había recorrido más de 5 kilómetros, el mar estaba embravecido, pero Jesús los vio. Esto no lo debemos olvidar, hermanos. Por lo menos hay 2 lecciones que nosotros podemos aprender en esta parte de la historia, y las 2 son muy importantes. La primera de estas lecciones es que los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Te está pasando eso porque eres un pecador. Eso es una señal clara de que estás fuera de la voluntad de Dios. Nosotros somos muy prestos muchas veces para juzgar. Pero hermanos, tenemos que aprender aquí esta primera lección. Los problemas de la vida no siempre son un indicativo de que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué los discípulos estaban pasando la tormenta en esa noche? Simple y sencillamente, hermanos, porque le habían hecho caso al Señor. Porque habían hecho exactamente lo que Jesús les ordenó que hicieran. Ellos no querían irse. Ellos estaban junto con la multitud que estaba en una gran algarabía por el milagro que Jesús había hecho. Y dice el texto que Él fue el que los obligó a entrar en la barca. Hermanos, muchos problemas que tú y yo podremos pasar o hayamos pasado, estemos pasando o podamos pasar en el futuro, serán conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Que podamos en algún momento pasarlos. Por lo tanto, nosotros debemos recordar, por ejemplo, la historia de Marta y María, cuando ellos mandan a llamar al Señor Jesús porque su hermano Lázaro está muy grave, y entonces ellas mandan por él. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús recibe el recado, recibe la información, simple y sencillamente, ¿qué hizo? No hizo nada. Él esperó que Lázaro muriera. Eso es lo que pasó. Esperó que Lázaro muriera para poder manifestar su poder en una forma más extraordinaria y al mismo tiempo para fortalecer la fe de los discípulos. Hermanos, hay una sola forma de hacer que nuestra fe crezca, y esa forma es confiar en el Señor cuando no parece haber razón alguna para confiar en Él. Así que los discípulos estaban haciendo exactamente lo que ellos debían hacer. Estaban en el lugar exacto donde tenían que estar, y precisamente por eso se metieron en problemas. Lo segundo que nosotros tenemos que aprender, os estamos diciendo que los problemas de la vida no necesariamente son un indicativo de estar fuera de la voluntad de Dios. Lo segundo que aprendemos de esta parte de la historia es que el Señor vela, el Señor está despierto, el Señor está listo por cada uno de los suyos, aún en los momentos más difíciles, cuando nosotros nos sentimos absolutamente solos y desamparados. Seguro estoy que lo último que los discípulos pudieron esa noche imaginar en medio del mar era que el Señor los estaba mirando desde el monte, porque Él no iba con ellos. Y es que hay un detalle muy importante, hermanos, en el versículo 48. Allí no dice simplemente que Él vio la barca zarandeada por las olas. Lo que Jesús estaba mirando en realidad desde el monte no era la barca ni el mar, sino el rostro fatigado de sus discípulos. Miren, el versículo 48 dice: viéndolos remar fatigados. Él estaba mirando desde el monte a los discípulos remando con angustia, remando con dificultad, torturados por el esfuerzo de mantener la barca a flote. Hermanos,
El Señor conoce nuestra aflicción, conoce tu aflicción. Él puede ver tu corazón fatigado y angustiado, no solo porque es omnisciente, sino porque también nos ama y Él ha prometido cuidar de cada uno de los suyos, como dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Así que, hermanos, no hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que escape fuera del control soberano de Dios. Pero su ayuda llegará en el momento oportuno, ni un minuto antes ni un minuto después. Número 3. El Señor Jesús, a quien nosotros le hemos confiado nuestra vida, es un Salvador confiable porque nunca llega tarde. Versículo 48 dice: y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera, todo es aproximadamente de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. De manera que lo que Marcos nos está indicando o diciendo aquí es que el Señor decidió ir a socorrerlos más o menos como a las 3 de la mañana. Ahora, si los discípulos se habían embarcado más o menos aproximadamente cerca de las 8 de la noche, porque el milagro de los panes y de los peces comenzó al atardecer, y por todo lo que implicó repartir a tanta gente, lo más probable es que ellos salieron de allí como las 8 de la noche, entre todavía claro y oscuro. Si ellos debieron haber salido aproximadamente a esa hora. Así que si el Señor llega aproximadamente como las 3 de la mañana, un poco más tarde, un poquito antes, los discípulos llevaban aproximadamente 8 horas remando. Así que el Señor llegó cuando estaban más cansados. El Señor llegó cuando era más que evidente que su capacidad, su pericia como marineros no los estaba llevando a ningún lado. Y uno se pregunta, ¿no es eso cruel de parte del Señor? No, hermanos, no es por crueldad. Sí, no es por crueldad que el Señor se toma su tiempo para venir en nuestro auxilio. Entre muchos otros propósitos que nosotros no entendemos, por lo que sabemos por su palabra, muchas veces Él obra de esa manera para liberarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿O a poco no? Ustedes y yo tenemos que reconocer que muchas veces confiamos en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestros propios recursos. Y muchas veces el Señor tiene que librarnos a nosotros primero de entender que nuestros recursos, por muy buenos que puedan ser, no son suficientes cuando llegan tormentas a nuestra vida, como la que estaban viviendo los discípulos o como la que ahora nos toca a nosotros vivir. Así que Él está haciendo una obra y Él sabe, que nosotros tenemos la tendencia de confiar en nuestras propias capacidades, en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios recursos, y tiene que librarnos de nosotros mismos. La razón por la que el Señor no quiso quitarle el aguijón al apóstol Pablo era para mantenerlo en debilidad. Era para que Pablo se mantuviera al amparo en el poder de Jesús. Así que el mismo Pablo, allá en 2 Corintios 12 y en el primer capítulo de la carta, Pablo reconoce que él tenía este problema y dice: tuvimos nosotros sentencia de muerte cuando estábamos en Asia, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, para que no tengamos confianza en nosotros mismos. El Señor esperó que los discípulos llegaran al límite de su capacidad de supervivencia antes de tomar la decisión de socorrerlos. ¿Y de qué manera lo hizo? Número 4, hermanos.
El Salvador en quien nosotros confiamos es un Salvador confiable porque es un Salvador todopoderoso. Miren, es impresionante ver la sencillez con la que Marcos narra esta parte de la historia. Él dice simplemente en el versículo 48 que Jesús se fue hacia ellos andando sobre el mar como si fuera la cosa más natural del mundo. Si Jesús hubiera llegado, hermanos, nadando, si hubiera sido una increíble proeza humana, 5 kilómetros con un mar que tenía el viento embravecido y Jesús nadando, eso hubiera sido sorprendente. Pero lo que Jesús hizo esa noche, solo Dios puede hacerlo. ¿Sí? Solo Dios puede obrar por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó para mantener el orden de su creación. Jesús caminó, dice el pasaje, sobre las aguas. Él los vio remando con gran fatiga. Descendió de la montaña y en muy poco tiempo, que por cierto es otro milagro, caminó más de 5 kilómetros por la superficie de un mar embravecido para llegar al lugar exacto donde estaba esa pequeña barca en medio del mar. No tuvo que usar un localizador, no tuvo que utilizar un GPS. El Señor sabía exactamente a dónde tenía que ir y llegó en el auxilio de sus discípulos. Y dice Marcos, como si fuera la cosa más natural del mundo, lo hizo caminando sobre las aguas, los alcanzó y todavía, vamos a usar esta frase, los rebasó para que ellos lo pudieran mirar. Así que el Señor siempre va a llegar, hermanos, cuando Él sabe que es el momento correcto, el momento justo. El Señor viene directamente a los discípulos y continúa caminando a su lado de la barca, dice Marcos, como si fuera a pasar de largo para que los discípulos todos pudieran verlo claramente. Pero lo que pasa es que los discípulos, hermanos, se dan un tremendo susto. Un susto que el Señor aprovecha para seguir enseñándonos en el camino de la fe. Nosotros tenemos un Salvador en el que podemos confiar porque Él es todopoderoso. Sí, Él es todopoderoso y puede caminar sobre las aguas y puede hacer cualquier cosa que para nosotros es imposible, y lo va a hacer para poder socorrer a sus hijos. Número 5. Jesús es un Salvador confiable, hermanos, porque es paciente. Versículo 49. Él está trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a la madurez. Él se toma su tiempo con cada uno. Miren cómo dice el 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque le vieron y se turbaron. Lo que el texto está diciendo en su forma más literal es que cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar, comenzaron a llorar, hermanos, ¿sí? Comenzaron a dar de gritos porque pensaron que era un fantasma, estaban llenos de pánico. Yo siempre he dicho que nosotros, los varones, los hombres, no es que no tengamos miedo, ¿no? Nos aguantamos, esa es la verdad. O sea, si estamos con el hijo pequeño o con la esposa, regularmente vamos a dar esa apariencia de que no tenemos miedo, aunque muchas veces por dentro estamos tal vez más asustados que ellos mismos. O sea, nosotros no podemos juzgar a los discípulos sin antes ponernos en su lugar. O sea, son las 3 de la madrugada, llevan más de 8 horas remando, no pueden controlar la barca porque el viento era muy fuerte, y de repente ellos ven una figura que se está acercando hacia ellos en medio de la noche caminando sobre el mar. En serio, hermanos, que esto era para llenarse de terror. Los discípulos no tenían una forma, un parámetro, ¿sí? No tenían un parámetro para poder ellos medir, ¿sí? de manera lógica y razonar lo que estaba pasando, o sea, lo que ellos estaban viendo. No había una manera de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Así que ellos en ese momento simple y sencillamente llegan a la conclusión de que están viendo un fantasma. Pero precisamente, hermanos, en ese momento cuando el Señor decide darles la gran lección que ellos estaban necesitando aprender. Versículo 50. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca
y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La expresión que Marcos usa aquí al principio del versículo 50, tened ánimo, significa sed valientes, anímense, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. Ahora, esta expresión aparece, hermanos, muchas veces, por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces en el Evangelio, en los Evangelios, y una en el libro de los Hechos, cuando Jesús le habla a Pablo cuando estaba en Corinto. Lo interesante, hermanos, es que esta expresión es de todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, es Jesús el que la dice. El único que tiene la autoridad para decirle a alguien que no tema porque todo va a salir bien es Jesús. Ninguno de nosotros, ningún humano tiene la autoridad para decirle a alguien que no tema porque todo va a salir bien. Nosotros no tenemos esa capacidad. El único que tiene el conocimiento, el único que tiene el poder, el único que tiene la capacidad de poderlo hacer es Jesucristo. John MacArthur dice: Jesús es la fuente de nuestra valentía, aún en medio de circunstancias mortales. No importa si nuestra barca está en medio del mar, si nosotros estamos exhaustos y las olas parecen que se van a hundir nuestra embarcación. Si Jesús está allí hoy, no hay nada que temer. No hay nada que temer, dice Jesús. Yo soy, no temáis. Ahora notemos que Jesús, hermanos, no dice yo soy Jesús. Él simplemente dice yo soy. Las mismas palabras con las que el Señor se dio a conocer a Moisés en el Éxodo en medio de la zarza. Dice: y cuando los hijos de Israel me pregunten ¿quién te envió?, tú les dirás yo soy, me envió a vosotros. En Juan 8:24 Jesús dijo: si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Y en Juan 8:58 les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben, hermanos? Jesús es el mismo Jehová que rescató a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Jesús fue el que abrió el mar rojo en dos. Jesús fue el que los alimentó con maná en el desierto por 40 años. Jesús fue el que los guió y los guardó, y fue ese mismo Jesús el que estaba al lado de la barca en medio de ese mar embravecido. Yo soy, no temáis. Todo lo que ha sucedido hasta aquí era para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento de quién era Jesús realmente: el Todopoderoso, el Creador, el Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la única razón por la que nosotros no debemos tener temor, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, es porque Jesús es quien dijo que es, y porque ha prometido su presencia para nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿saben cuál es nuestro problema? Que perdemos de vista a Jesús. Esa es la razón de nuestros temores. No son las circunstancias, es que por un momento olvidamos quién es Jesús. Pero todavía hay algo más sorprendente en este pasaje que podemos aprender, y con eso vamos a terminar. Número 6. Nuestro Señor Jesús es un Salvador compasivo. Versículo 53. Dice: terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús, y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca, y comenzaron a traer los enfermos en camillas, donde oían decir que él estaba, y donde quiera que él entraba, en aldeas, en ciudades, en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Qué gran poder, hermanos, pero al mismo tiempo qué compasión, porque toda esta gente todavía no había entendido la verdadera naturaleza de la obra redentora de Cristo. Jesús sabía que la mayoría de esta gente lo estaba buscando por razones equivocadas, y aún así lo sanó. De verdad, hermanos, esto es increíble, pero no dejó allí porque Jesús sabía que ese beneficio que estaban recibiendo era temporal. El Señor Jesucristo vino a ofrecerle al hombre, sí, en su miseria, una bendición infinitamente superior que la comida.
una bendición infinitamente superior que la sanidad del cuerpo. Y fue a esa misma gente en ese mismo día que el Señor les predicó el sermón del pan de vida que encontramos en Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo les dice: yo soy el pan de vida, de nada sirve que ustedes coman ese pan milagroso que yo hice en el día de ayer, porque de todas maneras se van a morir. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, estamos susceptibles a enfermarnos, y como alguien dijera, desde el momento que nacemos comenzamos a morir. Esa es la verdad. Sí, desde el momento que nacemos comenzamos a morir. Un día tenemos que enfrentarnos con la muerte. En este momento nos da temor enfermarnos del COVID. Nadie se quiere enfermar. Pero también tenemos que ser realistas, hermanos. La gente sigue muriendo como todos los días, en accidentes, en secuestros, en robos, por enfermedades naturales, necesariamente no del COVID. Hoy en la actualidad toda nuestra mente, toda la información está centrada por fines políticos, por fines de lo que sea, está centrada en cuántos se mueren al día. Y no estoy negando el hecho de que mucha gente está muriendo específicamente porque se contagiaron del COVID. Pero no se están muriendo antes de tiempo ni después de tiempo. Todos vamos a morir, y lo he repetido y lo repito y lo sostengo, hermanos. Todos vamos a morir el día que Dios quiera que nosotros nos muramos. No antes, no después. El Señor sigue teniendo control, y por eso el Señor Jesucristo no solamente vino a sanar el cuerpo, Él quiere sanar el alma. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes predicadores que ha habido en la historia, fue un médico que estaba muy cercano a la reina de Inglaterra en su momento. Había un médico de cabecera y él era como su asistente. Muy buen médico, muy buen trabajo, él lo tenía todo para poder terminar su vida ejerciendo la medicina. Pero un día él dice: yo puedo curar a las personas del cuerpo, y un día se van a tener que morir. Así que yo renuncio a eso y voy a comenzar a predicar el evangelio de la salvación. Porque aunque la persona se muera, tendrá la seguridad de la vida eterna. Y es uno de los grandes predicadores que ha existido en la historia. Es uno de los grandes predicadores que ha existido en la historia. Y él dijo: solo Dios puede traerle paz y tranquilidad al corazón del hombre después de la muerte. Hermanos, nosotros tenemos que tener esta seguridad. Nosotros debemos tener esta verdad en nuestra vida, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar a Jesús por las razones correctas. Jesús no fue un evangelista de la prosperidad. Jesucristo nunca nos dijo que en la tierra o en la vida cristiana todo nos iría bien. Él nunca nos engañó. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo que no fuéramos a morir. Yo creo que todos podemos dar testimonio de cuántas veces Dios nos ha sanado, de cuántas veces Dios nos ha traído sanidad, de cuántas veces Dios nos ha levantado, de cuántas veces Dios ha provisto. Creo que podemos dar infinidad de testimonios. Pero hermanos, un día Dios no va a querer levantarnos de nuestra cama, porque Él es soberano, y eso no significa que deje de ser Dios. Si nos enfermamos, no significa que el Dios que tenemos no fue capaz de librarnos. Si nos morimos, no significa que Dios no es capaz de protegernos. Aún la misma muerte es una realidad
de la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben? Y por eso el apóstol Pablo es el que dice: para mí el morir es Cristo, ¿sí? El vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él tiene esa certeza, esa seguridad de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, yo no sé qué tan fuerte nuestra barca se esté tambaleando en este momento. Yo no sé cuáles sean los temores que han llegado y los miedos que han llegado a nuestra vida. No lo sé. Pero una cosa sí sé, que nosotros tenemos un Salvador que es sabio, que nosotros tenemos un Salvador que vela por nosotros, que nosotros tenemos un Salvador que nunca va a llegar tarde, siempre va a llegar a tiempo, que nosotros tenemos un Salvador que es paciente y nosotros tenemos un Salvador que es compasivo. Confiemos, descansemos, apropiémonos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Descansemos en su promesa, hermanos. Él es suficiente, Él sigue siendo Dios. Ni esta pandemia, ni las que han pasado, ni las que vengan podrán contra la soberanía y el poder de Dios. Él sigue siendo Dios en medio de todo esto. Así que yo quiero en esta mañana que nosotros oremos y podamos descansar en las manos del Señor, y oremos por aquellos que están enfermos, que Dios en su gracia quiera hacer una vez más una obra en la vida de ellos. Y recordemos, hermanos, que nuestra vida le pertenece solamente a Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por amarnos, muchas gracias por bendecirnos. Nuestra barca se sacude en medio de un mar embravecido. Nuestra barca parece que se hunde muchas veces, Señor, en un mar donde el viento es incesante. Pero qué bueno es saber, Señor, que tú nos puedes ver en nuestras aflicciones más profundas. Y qué bueno es saber, Señor, que tú tienes el poder para calmar el mar y calmar el viento. Pero qué mejor es saber, Señor, que contigo nuestra barca siempre llegará a puerto seguro. Que un día, Señor, un día estaremos en tu presencia. Nos toca ahora vivir tiempos que no pensábamos que nos iban a tocar. Y vivimos, Señor, ahora tal vez con conocidos y aún con parientes quienes están atravesando por esta enfermedad. Oramos por ellos, Señor. Si no te conocen, que ellos puedan conocer el evangelio de tu Hijo Jesucristo. No solamente pedimos, Señor, que les sanes el cuerpo, pedimos que sanes su alma y que ellos puedan entender que tú viniste, Señor, para podernos llevar y presentar ante la justicia de tu Padre, santos y justos. Por favor, Señor, rogamos para que tú tengas misericordia de ellos. Nuestra vida está en tus manos, permítenos descansar en tus manos. Que el pánico, Señor, y el miedo, si llegan a nuestra vida, dice tu palabra, que tú echas fuera todo temor. Y rogamos, Señor, que podamos descansar en tu fidelidad, en tu providencia, en tu misericordia. Bendito sea, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense. Esperamos vernos en la próxima oportunidad. Y seguimos orando para que Dios siga obrando en medio de esta adversidad. Nos vemos en la próxima. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú.
corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no